En Radio Universidad de Chile presentamos Las Voces de Octubre, un programa radial financiado por el IRCT de Dinamarca y producido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Con diversas voces revisaremos las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, poniendo énfasis en el deber del Estado de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En la conducción, Alejandra Arriaza y Dino Pancani. Muy buenas tardes. Comenzamos nuestro 13º programa de Las Voces de Octubre, un programa del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. En el capítulo de hoy tenemos dos grandes invitados. Nos acompaña Nicolás Masay, periodista de Interferencia, medio que ha realizado una amplia investigación, en particular sobre el denominado caso Kaiser, y Alberto Rodríguez Gallardo, familiar y sobreviviente de la familia Gallardo Rodríguez, del caso de montaje de Rinconada de Maipú, ¿verdad? Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Alejandra. Contarles que Alberto Rodríguez Gallardo, ¿no?, tenía 9 meses y fue detenido junto a su familia, Alberto Gallardo Pacheco y su esposa Ofelia Moreno, sus 3 hijos, Catalina Gallardo, Isabel Gallardo y Guillermo Gallardo. También fue secuestrada Mónica Pacheco Sánchez y los niños Viviana Gallardo y Alberto Rodríguez, que nos acompaña ahora, ¿no?, quien es a su vez hijo de Catalina Gallardo. Todos fueron detenidos por la Policía de Investigaciones. El 19 de noviembre de 1975, la Dirección Nacional de Comunicación, DINACOS, informó que habían muerto en un enfrentamiento en la Rinconada de Maipú Alberto Gallardo, Catalina Gallardo, Mónica Pacheco, Pedro Cortés, Manuel Reyes y Luis Ganga. Montaje que contó con la complicidad de los medios de comunicación de la época. El 2020, el Ministerio Público registró 33 muertes durante el estallido social. 4 de ellas se atribuyen a agentes del Estado y 29 fallecieron en el marco de los incendios en la bodega Kaiser, los supermercados Líder y Albi, además de atropellos, disparos y 2 personas en la Plaza Dignidad o Plaza Italia. Abel Acuña Leal falleció producto de una insuficiencia cardíaca. Testigos señalan que Carabineros impidió el auxilio del personal médico y Mauricio Fredes falleció al arrancar de la policía, pues cayó a un foso de cableado de la empresa Enel. De las 33 personas fallecidas, 22 su muerte se produjo en la región metropolitana, 2 en Arica, 1 en Atacama, 2 en Coquimbo, 2 en Valparaíso, 1 en el Maule y 3 en Biobío. 27 son chilenos, 3 de nacionalidad peruana, 2 ecuatoriana y 1 colombiana. En la mayoría de los acontecimientos en donde fallecieron personas, existe confusión en torno a lo ocurrido. Ese es el caso de las 5 personas que fallecieron en las dependencias de la bodega Kaiser, en la comuna de Renca. De acuerdo al informe final de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso Kaiser, este ha estado plagado de negligencia por parte de organismos estatales. Por ejemplo, en un comienzo se señaló que Manuel Muga, Yochoa Osorio, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Antonio Salas fallecieron producto de la inhalación de gases. No obstante, un informe del equipo chileno de Antropología Forense y Derechos Humanos dio cuenta de la probable existencia de lesiones pre- y perimortem, es decir, antes y durante la muerte de las 5 víctimas. Quisimos comenzar este programa, ¿no?, hablando sobre o colocando al centro las coincidencias que pudiesen existir entre los montajes hechos en dictadura y los posibles montajes también que se hicieron en el marco del estallido social, ¿no? Beto, ¿cómo se construyó el montaje en donde asesinaron a parte de tu familia? Bueno, muy buenas tardes a todos, a todos. Gracias por esta invitación importante. Venir a la radio de la Universidad de Chile siempre es un gusto. Antes de contestar esa pregunta específica, quiero señalar
¿Por qué para mí ha sido tan importante estar presente en el caso Kaiser? Porque además de los integrantes de mi familia que se mencionan en el montaje de Rinconada de Maipú, el día 20 de octubre del año 1976 también es asesinado mi padre Rolando, quien tenía un compromiso de vida con mi madre y quien decía, si uno cae el otro sigue. Y mi padre siguió en la resistencia contra la dictadura y es abatido junto a Mauricio Carrasco ese año 20 de octubre. Y años después, 20 de octubre del 2019, me encuentro con esta tragedia, ¿cierto?, de que 5 vecinos de mi comuna, de Renca, mueren en esta fábrica y por tanto siento un compromiso muy importante respecto de estas violaciones de derechos humanos, porque bueno, desde los organismos de derechos humanos siempre dijimos que queremos que esto no vuelva a ocurrir nunca más a nadie, y sin embargo la coincidencia de la fecha me vincula directamente con las familias. Entonces, eso es una cuestión que es absolutamente de carácter personal, pero que se vincula directamente porque quienes hemos sufrido el rigor de las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, ya está lo suficientemente descrita que cuando hay características en común en un tiempo determinado, acá hay una perspectiva que es importante desde el punto de vista político. Y eso es lo que a mí me apenas conocí del caso Kaiser, tomando ya en consideración que a nivel familiar, como tú muy bien decías, Dino, mi familia es tomada detenida toda. Yo, inclusive teniendo 6 meses de edad, mi hermana Viviana teniendo 9 años de edad, somos detenidos por la Policía de Investigaciones de Chile y llevados a los cuarteles centrales de investigaciones el día 18 de noviembre del 75 y luego separados. Mi abuelo Alberto, mi tía Mónica Pacheco, que estaba embarazada de 3 meses de mi primo, y mi madre son llevados a Villa Grimaldi, en donde son asesinados salvajemente. Todos los testimonios hablan de la peor noche en Villa Grimaldi. Y luego de eso, no conformes con aquello, toman los restos de mis seres queridos y los llevan a Rinconada de Maipú, en donde hacen un montaje comunicacional liderado por Canal 13 y TVN, en el que señalan que ellos habrían sido muertos en un enfrentamiento. Entonces, bueno, todo esto ya está absolutamente acreditado por la justicia, incluso también por la propia investigación ética del Colegio de Periodistas de Chile, que determina que todo esto es una falsedad, ¿no? Entonces, inmediatamente, quienes tenemos este tipo de experiencias miramos los sucesos de la realidad siempre con mucha cautela, con mucha agudeza, y es lo que me ha tocado ver en el caso justamente de las familias del caso Kaiser, donde hay muchas de los elementos que aparecen en la investigación que son absolutamente inconcordantes, que no se ajustan a la realidad y que han hecho que desde un primer momento yo mismo acompañé a las familias de los distintos personas que sufren esta violencia a dar testimonio en primera persona a los diversos organismos internacionales que vienen durante ese tiempo y que todo el tiempo que transcurre, mientras más tiempo transcurre, se incorpora, por ejemplo, la investigación respecto del funcionar de los distintos estamentos que deben investigar, que se desarrolla desde la Cámara de Diputados, que dan cuenta que todas estas instancias, todas las instituciones fallan en la investigación del caso Kaiser. Entonces, la verdad es que tenemos una cierta certeza por esa vía. Beto, volviendo al caso de tu familia, ¿no? El contexto te indica que lo más probable es que haya sido un montaje, ¿no? Además habían estado detenidos antes, etcétera. ¿Cuándo ustedes logran, o si se logra en algún minuto, judicialmente demostrar que había sido un montaje los asesinatos en Rinconada Maipú? Mira, aquí tenemos 2 cosas que van en paralelo. Una, la investigación ética del Colegio de Periodistas de Chile, que son los que primero
en fallo de 2009, determinan de que esto es un montaje. ¿Ya? Eso es lo primero. Y esa carpeta investigativa pasa a la carpeta judicial. De hecho, por el caso de montaje de Rinconada de Maipú iba a ser sentenciado el primer civil de la dictadura, ¿ya? Que era el mal llamado periodista Roberto Araya. Pero en el intertanto de las investigaciones fallece. Por tanto, no alcanza a ser sancionado jurídicamente. Entonces, ese es el primer hecho. Luego ya la sentencia a firme judicial se establece el 2015, en donde son decenas los testimonios que dan cuenta de que mi familia es asesinada en Villa Grimaldi y no en Rinconada de Maipú, como profusamente se exhibió en los canales de televisión. Nicolás, Interferencia ha hecho un trabajo investigativo en torno al caso Kaiser y han hecho varios reportajes, ustedes en particular, al respecto. ¿Qué situaciones te llamaron la atención precisamente de la muerte de estas 5 personas que los lleva a investigar esto? Sí, lo primero que nos llamó la atención fue cuando asistimos al lugar con mi compañero Diego Ortiz, que era un sitio que todavía seguía con un poco de llamas, de hecho. O sea, seguía incendiándose, pero poquito, ¿no? Habían unas llamas como en una esquina, y lo que más nos llamó la atención fue que la escena no estaba siendo tratada como una escena del crimen, por así decirlo, ¿no? No se estaban tomando los resguardos respectivos o correspondientes que debe tener una situación como lo que ocurrió con estas 5 personas en la fábrica Kaiser. De hecho, unos días después, la reportera de Telesur, Paola Dragnik, encontraron una llave una llave de casa de uno de las víctimas del caso Kaiser. Entonces, eso fue lo primero que nos llamó la atención. Pero periodísticamente, lo que nos llamó la atención fue la calidad que se estaba utilizando para realizar las autopsias por parte del Servicio Médico Legal. Entonces, por ahí nos metimos nosotros. Empezamos a cuestionar la calidad de las autopsias y salimos, recuerdo, con un primer reportaje en el caso de Joshua Osorio, que la misma autopsia señalaba que este cuerpo de Joshua tenía 3 orificios, 3 orificios, y no describía nada más, solamente decía eso. Entonces nosotros nos preguntamos cómo es posible que acá, en este caso, no se profundicen en cada una de las teorías que pueden haber respecto de muertes en estado de excepción, ¿no? De hecho, hay protocolos que el mismo Estado de Chile ha suscrito que tienen relación, que guardan relación con la calidad de este tipo de cuestiones, ¿no? De las autopsias en este caso. Entonces, por ahí nosotros nos metimos, Alejandra. Sí. Bueno, además, cabe recordar que Joshua era menor de edad y otra de las víctimas tenía una bala alojada en su pie. Sí. Por lo tanto, estos orificios llamaban la atención que no se describieran y no se tratara de buscar la causa. Así es. En relación con la otra víctima, ¿no? Sí, como lo decía Dino al principio del programa, hay yo creo que es una certeza el hecho de que murieron por asfixia, ¿no? El tema es qué pasó antes de que estas personas se asfixiaran. ¿Qué pasó que una tiene un hematoma subdural, por ejemplo? Uh-huh. Que un hematoma subdural, para las personas que nos están escuchando, es un hematoma que se produce por un golpe, ¿no? Por algo así por el estilo, no por acción del fuego, digamos. Eso según los expertos a quienes entrevistamos y todo. Y claro, nosotros recuerdo que una vez publicamos un artículo con Diego Ortiz de un audio de una reunión del fiscal Armendáriz con las familias.
un audio de una reunión que se produjo el 30 de octubre, si no me equivoco, o sea, unos días después ya del incendio en la fábrica. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo el fiscal hablaba de un caso que parecía que lo tenía solucionado. O sea, era algo que... No, estos murieron así, y hay uno que tiene una lesión que es extraña, pero da lo mismo. O sea, ni siquiera profundizó en esa persona. ¿Cuál era esa lesión extraña? Era el balazo que tiene Luis Antonio Salas. Entonces, lo que nos llamó la atención fue cómo trataron las autoridades también este caso desde un principio. Y creo que no nos hemos equivocado en el sentido de que se ha investigado, se ha tratado el caso de una manera muy distinta a como si esto hubiera ocurrido en otro lugar o en otro estrato social de Chile, ¿no? O sea, hay una manera mediante la cual la justicia actúa frente a estas 5 personas que fallecieron en la fábrica Kaiser, y eso se nota y está a la luz de las pruebas, digamos. Nicolás, especulando, porque me imagino que no tienes tú, ni yo, ni nosotros, yo creo que no tenemos ninguna certeza, ¿no? Pero uno tiende a confiar en el servicio médico legal, ¿no? Y tiende a confiar también en los profesionales, me imagino son médicos forenses, los cuales hacen una autopsia y la hacen correctamente y por lo demás profesionalmente, ¿no? Es decir, no con una intencionalidad política. ¿Cómo puede explicarse el hecho de esta autopsia en donde claramente están mal hechas, ¿no? Sí, o sea, el servicio médico legal, sin lugar a dudas, fue negligente. No hay ninguna duda de eso. O sea, tanto por las cuestiones que no describieron de los cuerpos encontrados, así como también por la situación misma. O sea, yo recuerdo, a ver, la familia Ponce tuvieron un problema con el cadáver, o sea, que no era el que les habían entregado, sino que era otro. Y de eso se entera la mamá de Ponce cuando estaban haciendo el funeral. El servicio médico legal recibe instrucciones, ¿no? Recibe instrucciones de la fiscalía y busca lo que la fiscalía dice que debe buscar, digamos. Y yo creo que la fiscalía también, porque también tienen su responsabilidad la fiscalía, Dino. Yo creo que la fiscalía nunca creyó que acá pudieran haber acciones de terceros en el sentido de las lesiones perimortem, ¿no? Esto que ocurre durante el incendio. Entonces, la fiscalía tiene que responder y tiene que aclarar también por qué la situación se trató de la manera en que se trató. Porque, de verdad, recuerdo muy vívidamente ese audio de Armendáriz, en el que prácticamente tenía solucionado el caso, y en realidad lo único que nos dejó el caso Kaiser fueron preguntas que probablemente no lleguen a ser contestadas nunca. Nada que particular, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que la fiscalía interpreta, ¿no? Investiga, pero uno esperaba del servicio médico legal, o espera una cierta objetividad en torno a lo que está viendo, ¿no? Es decir, nos está presentando al menos una verdad, que en este caso hay un ocultamiento, ¿no? Hay una negligencia, y yo diría que, claro, la negligencia, cualquier persona puede ser negligente sin una intencionalidad detrás, sí, claro, ¿no? sin condolo. En este caso, sí. Exacto, pareciera ser que hay una intencionalidad detrás que va acorde a los intereses de la fiscalía. Sí, o sea, está claro cómo debe operar un servicio médico legal en periodo de estado de excepción, ¿no? Eso está claro. Y tenía que actuar con una profesionalización mucho más grande que lo que hizo el servicio médico legal. O sea,
como te comentaba, hay cuestiones que hasta el día de hoy incluso no se saben. O sea, el tema de las hematomas que aparecieron en algunos cadáveres se han mandado a estudiar y cuesta tener los resultados, se demoran en tener los resultados. Y nada, o sea, desde un principio, como comentaba, a partir de la... Porque nosotros también, Dino y Alejandra, nosotros buscamos ¿en qué documento nos podemos basar para empezar esta investigación? Porque la investigación periodística siempre se tiene que basar en documentos, también en documentación, en hechos que se puedan acreditar. Y eso fue lo que nos llamó mucho la atención. La autopsia de Yocho Osorio con 3 orificios que nunca han sido descritos por el Servicio Médico Legal. O sea, después el fiscal, después de que nosotros publicamos, el fiscal pide una aclaración, pide una explicación sobre esos orificios. Y le dicen que son producto del fuego y nada más, pero en el minuto que tuviste el cadáver ahí no se estudiaron esos orificios. Entonces, claro, se exhumó el cuerpo de Yochua, se revisaron estos orificios, hay distintas conclusiones, eso ya son noticias que estarán por venir, hay distintas conclusiones por parte de los distintos actores que participaron. Pero esto se podría haber hecho desde un inicio de manera distinta por parte del Servicio Médico Legal y tenemos los antecedentes suficientes para decir que el Estado de Chile incumplió el protocolo respectivo, el protocolo de Minnesota, respecto de las autopsias que tenían que hacer en un estado de excepción. Qué interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a oír a Pablo Milanés, el tema Hombre que vas creciendo. Un día como hoy, 16 de junio de 1987, concluía una de las matanzas más crueles cometidas por la dictadura militar. 12 jóvenes integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron asesinados en diferentes puntos de la región metropolitana. La matanza de Corpus Christi se inició el día 15 de junio en la comuna de Las Condes y culminó con el asesinato de 6 jóvenes que fueron apresados, torturados y trasladados a una casa en la comuna de Recoleta para ser asesinados de múltiples disparos. La dictadura, en complicidad con los medios de comunicación y vocerías de la derecha política, quisieron presentar los asesinatos como enfrentamiento entre las fuerzas represivas y los frentistas, montaje que fue confirmado por el sistema judicial años después. Con respeto y admiración, Ignacio Valenzuela, Patricio Acosta, Juan Valdemar Enríquez, Wilson Enríquez, Julio Guerra, Ricardo Rivera Silva, José Joaquín Valenzuela Levi, Manuel Valencia Calderón, Elizabeth Escobar Mondaca, Patricia Quirós Nilo, Ricardo Silva Soto y Esther Cabrera Hinojosa, nadie está olvidado. Beto, ¿cree usted que hubo montaje de parte del Estado de Chile en las muertes en el marco del estallido social? Interesante pregunta. No tengo los antecedentes, probatorios para dar una respuesta contundente, pero sí tengo muchas interrogantes, así como nos planteaba Nicolás, ¿verdad? Importante plantear las dudas que desde un inicio este caso sorprenden. Por ejemplo, ¿qué hacía el fiscal Armendáriz en el lugar de los hechos durante el incendio propiamente tal? ¿Qué hacía ahí? En su calidad de bombero es lo que se nos dice, pero ¿qué hacía el fiscal regional ahí? Otra pregunta, los cuerpos. O sea, tenemos producto de propias grabaciones ilegales que hicieron funcionarios policiales, se ven los cuerpos rígidos y no una contextura flectada que es característica de un cuerpo que está en una situación de incendio y que no puede respirar. O sea, son múltiples las interrogantes que surgen. Ya Nicolás ya nos describió cómo se encuentran los cuerpos, los hematomas, orificios, impactos de bala, y nada de eso se investiga. O sea, efectivamente, el tratamiento de la prensa, además, fue condenatorio. Estos son
delincuentes que mueren en su ley. Y lamentablemente hay diversas autoridades de la época que asumen esta tesis desde un inicio y no se investiga. Otra cosa que cuando hemos conocido en detalle los informes, la investigación de Carabineros dura entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana, 5 horas de noche. ¿Qué clase de investigación es esa? Entonces, yo en este minuto no soy capaz de decir, sí, es un montaje, pero tiene todas las características. Si a eso le sumamos que en las cercanías del tiempo son también otros locales de estas características que son incendiados, supermercados en distintas partes del país también con resultado de muerte, pero que estos son 5 personas, entonces es mucho, ¿te fijas? Entonces desde ahí hay interrogantes que hasta el día de hoy las respuestas no son satisfactorias. Yo mencionaba al principio, hay la investigación de la Cámara de Diputados que establece que todas las instituciones que han investigado el caso están todas en deuda, y eso es una cuestión muy evidente. Entonces es algo que para nosotros que venimos ya desde un largo tiempo vinculados a los organismos de derechos humanos, vemos que hay tantos errores, que hay tantas cosas que no se hacen, nos despiertan todas las alertas. Y efectivamente es muy válida la pregunta que hace Nicolás respecto a este tipo de investigación. ¿Se habría desarrollado de la misma manera en otros sectores de nuestro país, en otras comunas? La respuesta más que salta a la vista es que no, ¿ya? Recordar que estos vecinos eran vecinos de la comuna de Renca, algunos de ellos trabajaban en la feria, por tanto de una situación socioeconómica modesta. Don Manuel Muga tenía dificultades de desplazamiento, de hecho por eso él trabajaba solamente 2 días en la semana, y el lugar de su casa al lugar donde están las fábricas Kaiser son al menos 5 kilómetros de distancia. ¿Qué hacía él allá? ¿Qué hacía él allá? O sea, son múltiples las interrogantes que existen hasta el día de hoy, pero yo creo que no nos podemos quedar con esta respuesta de que esto no se puede saber. Creo que hay que seguir investigando y en algún momento, como nos pasó, o sea, disculpa la autorreferencia, pero en el caso de mi padre, que fue asesinado en la calle el 20 de octubre del año 76, desde ahí tuvo que armar el caso hasta llegar a... pasado 40 años a lograr establecer quién eran los responsables y cómo ocurrieron los hechos. Entonces, aunque nos demoremos en este caso, también tenemos que perseverar con las investigaciones. Muchas gracias, Beto. Vamos a la primera y única pausa comercial. Nos encontramos realizando el 13º capítulo de Las Voces de Octubre, un programa del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS. Y hoy conversamos sobre las personas muertas en el marco del estallido social. Hablamos con el periodista Nicolás Massay y Beto Rodríguez Gallardo, hijo de Catalina Gallardo, asesinada en 1975 en el marco del montaje Rinconada de Maipú. Hablamos sobre posibles montajes que podrían haber detrás de las muertes de varias personas durante el estallido social. Nicolás, ¿es una duda aprendida o hay elementos que nos hagan dudar de las muertes de estas personas, sobre todo en el marco de los incendios en las bodegas Kaiser y los supermercados Líder y Albi? Sí, yo diría que... una cosa es tener las pruebas para afirmar que las muertes son por distintas cuestiones a las que fueron informadas originalmente. Y otra cosa es interpretar a partir de los distintos elementos o las distintas pruebas que ya existen. En ese sentido, yo creo que hay muchos elementos que permiten, y muchas preguntas también, como dijo Beto, muchos elementos que permiten pensar que algo les pasó a esos cuerpos antes de morir por la asfixia que murieron.
O sea, yo creo que en eso no se equivoca el servicio médico legal. Yo creo que la razón de muerte es la que informaron. Lo más posible es que sea la que informaron. Sin embargo, hay un montón de cuestionamientos que nos indican, o un montón de pruebas que nos indican que acá tuvo que haber pasado algo más en el momento durante el incendio o antes del incendio, ¿no? Se mencionaba la bala en el pie de uno de los cuerpos, por ejemplo. Esa bala, ¿cómo llegó ahí? El guardia de Kaiser dice que vio entrar a personas con pistolas a la fábrica. En Interferencia hace un tiempo publicamos también un video en donde aparece un sonido de disparo dentro o en un lugar cercano de la fábrica. Entonces, más que decir, mira, sí, estas personas murieron en una situación distinta, acá hay un montaje, lo que podemos decir es que existen un montón de pruebas que indican que a estas personas les pasaron algunas cuestiones previo al minuto de su muerte, ¿no? Y eso es lo que de cierta manera indican las pruebas que están en el legajo, en el expediente, y para allá va la cosa, digamos. O sea, eso si a mí me preguntaran si esto es un montaje o no es un montaje, yo lo que me animaría a decir es que ahí efectivamente el caso tiene muchas certezas y esas certezas abren un montón de interrogantes. Y la búsqueda de la verdad, ¿no? La búsqueda de poder construir el periodo, los sucesos, lo acontecido, ¿no? Uh-huh. ¿Sientes tú que ha habido un compromiso del Estado por alcanzar esa verdad? ¿O lo poco que se ha avanzado es nuevamente el esfuerzo de las familias, tal como ocurrió en dictadura, ¿no? Sí, yo creo que hay un esfuerzo mucho mayor por parte de las familias. Yo creo que Beto también nos puede complementar ahí con todo lo que han vivido las familias y el calvario que ha significado para estas personas tener que averiguar por sí mismas las situaciones y los contextos, cuáles fueron esos contextos en los que murieron sus propios familiares. O sea, yo puedo asegurar, a partir de lo que hemos conversado hoy día, que del servicio médico legal existieron problemas, y por parte de la Fiscalía también. O sea, cada vez que nosotros publicábamos un artículo, la Fiscalía enviaba, me acuerdo de esa época, en 2019, la Fiscalía mandaba un oficio al Servicio Médico Legal para que aclararan si, por ejemplo, el caso de los orificios, si los orificios son producto del fuego. El tema es, ¿por qué digo que se abren interrogantes? El tema es que no se estudiaron en su minuto. No se compuso un equipo multidisciplinario por parte del Servicio Médico Legal, que es lo que tendría que haber ocurrido. Y ese es los primeros reportajes que hicimos sobre el caso apuntaban derechamente a eso. O sea, habían dudas sobre las autopsias que se estaban realizando sobre estos cuerpos, y yo creo que hay responsabilidad por parte del Estado, o sea, de todas maneras, Dino. Un rol importante tuvieron los medios de comunicación en marco del estallido. Por una parte, fueron canalizadores de la protesta y por otro, tendieron a presentar al movimiento social como una articulación violenta del desencanto, narrativa que prevaleció, instalándose como más importante el atentado en contra de la propiedad privada, que las muertes que acaecían, por ejemplo, en los incendios de supermercados o las bodegas del retail. Beto, ¿tú crees que hubo invisibilización del carácter político de las muertes de las personas durante el estallido, lo cual se tendió a presentar a los fallecidos como consecuencia del pillaje y la violencia social? Esa ha sido la narrativa. Ahí sí que no hay ninguna duda en que solo días antes que
desatara en toda su magnitud estas expresiones de descontento social, el presidente Piñera había dicho que Chile era un oasis. Estaba todo tranquilo, que éramos, ¿cierto?, un referente en términos económicos y de desarrollo. Y justamente lo que ocurre en este tiempo es develar que el crecimiento económico no solo no llega a todos los sectores de la sociedad, sino que estos beneficios están concentrados en un segmento de la población muy, muy reducido. Entonces, esa narrativa no tiene nada que ver con los millones de personas que salimos a las calles en búsqueda, ¿cierto?, de presentar un malestar social generalizado, ¿eh? Y en ese sentido, la respuesta del Estado ha sido exactamente la misma que la violación de los derechos humanos. Y ahí yo tengo una línea de tiempo. O sea, ¿por qué se provocan los crímenes de lesa humanidad por parte de los Estados? En el caso de Chile, estos se provocan para hacer un cambio en la línea de gobierno. O sea, veníamos con el proceso de la unidad popular, que, como su nombre lo indica, realza, eleva las condiciones de vida de un segmento específico de la población, que son los más desposeídos. Para cambiar esta lógica, los gobiernos militares instalan el horror, pero no es porque sí, sino es para instaurar un modelo económico, político, social y cultural que da cuenta de un cambio social profundo, ¿cierto? Desde una perspectiva además, ¿cómo se dice? Pasando de concepciones sociales, colectivas, a concepciones individuales, pero además éticamente desde una perspectiva más bien conservadora. Entonces, posteriormente, 2019, nuevamente la gente se manifiesta, hace sentir que no es de su agrado el modelo imperante, y el Estado vuelve a responder de la misma manera para mantener el modelo, el statu quo. Entonces, ahí efectivamente tenemos un carácter de político social. No se puede pensar de que el descontento social tan generalizado como tuvimos en el país no tenga ese arraigambre. Vamos a hacer nuestra última pausa escuchando Iyapu, aunque los pasos toquen. Aunque los pasos toquen 1000 años este sitio, no borrarán la sangre de los que aquí cayeron. Texto musicalizado por los Iyapu, pertenecientes a la sección La Arena Traicionada del canto general de Pablo Neruda. Verso que da cuenta de los caídos durante la ley maldita, la dictadura y el estallido. La poesía, esos versos lamentablemente no envejecen. Estamos conversando con el periodista Nicolás Mazay y Beto Rodríguez Gallardo sobre el tema de la muerte de las 33 personas durante el estallido social. Nicolás, ¿estimas tú que hay una deuda para con las familias de los fallecidos durante el estallido social, en el sentido no solamente de la verdad de qué sucedió, sino que también con restituir la imagen de ellos? Sí, yo creo que la deuda se empezó a contraer desde el minuto en que los aparatos del Estado empiezan a intervenir en estas causas y en estos procesos judiciales, ¿no? Yo creo que la principal deuda en el caso Kaiser y seguramente en otros casos más tiene que ver con haber entregado, o sea, la deuda es que no se entregó un mecanismo que permitiera estudiar bien, por ejemplo, las muertes de estas personas. Después un fiscal que no siguiera o que siguiera de una manera más eficiente el caso. Porque pongámonos en el escenario, Alejandra, Dino y Beto, de que acá no ocurrió nada con estas personas, sino que murieron por el fuego, no pasó nada, etcétera. O sea, alguien inició ese fuego también. Alguien lo inició.
ni eso se ha podido dilucidar con el tiempo. O sea, está bien, estaban adentro de la fábrica, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se prende el fuego? Y eso... O sea, de hecho, si acá nos vamos por un escenario en el que sea el escenario más sencillo, por así decirlo, tampoco hemos encontrado a los culpables de comenzar ese incendio. Entonces... O sea, más, ni siquiera se sabe cómo llegaron 3 de las víctimas al lugar. Claro. O sea, lo que decía Beto sobre Manuel Muga, que tenía problemas para caminar, y recordemos que los cuerpos fueron encontrados en un segundo piso. Entonces, yo creo que hay una deuda enorme y también vamos ahora, no sé quién será esta pega, ¿no? Pero de recordar, de cómo recordar a estas víctimas, que son nuestras víctimas igualmente. Qué tremenda pregunta, fíjate. La necesidad de saber la verdad y que se haga justicia es imperativa. Es la tranquilidad para las familias. Es la paz social que todos anhelamos. Es la fundamentación para crear una comisión de verdad y reparación propuesta por la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna en diciembre de 2024, propuesta que el gobierno aún no acoge. Estamos cerrando el programa, entonces una pregunta para ambos, ¿no? ¿Qué debería hacer el Estado para esclarecer las muertes que todavía no se logra una verdad judicial, ¿no? Beto. Hay instituciones especializadas que deberían hacer su pega y que no la han hecho, y que están descritas. Eso por una parte. Lo otro, la pregunta que les hacía anteriormente a Nico respecto de la mirada, de la reparación. Aunque las personas hayan estado saqueando, pongámonos en ese escenario, ¿alguien por ese motivo merece esa muerte? La respuesta es tajante: por ningún motivo. Por ningún motivo. Ningún valor material es superior a la vida de seres humanos. Por tanto, también la dignidad de estas personas que se ha visto pasada a llevar nuevamente a raíz de medios que se vinculan con el poder. A quien les conviene que todas las cosas se mantengan tal cual, que no hayan cambios, que no hayan transformaciones. Ellos tienen una responsabilidad también en esto, porque han incidido en la mirada de la población y de algunas autoridades que han tomado esta situación como una verdad sin los antecedentes que eso requiere. E insisto, o sea, el Parlamento, uno muchas veces tiene muchas discrepancias con cómo ocurren las cosas en el Parlamento, pero aquí hubo una valoración del documento realizado por parte de la comisión investigadora unánime, desde el Partido Comunista hasta republicanos. Todos dijeron que todas las instituciones que estaban vinculadas a este caso habían fallado. O sea, esto no es una casualidad, eso no puede ser tomado como un dato de la causa más. Entonces acá necesitamos decisión de investigación. Gracias, Beto. Nicolás, brevemente. Sí, yo creo que lamentablemente el Estado ya no lo hizo. Yo creo que en el caso Kaiser nos vamos a topar con eso, con un caso en el que, independientemente de que se hagan esfuerzos y se hagan cuestiones, ya las pruebas desaparecieron. O sea, el tiempo para perseguir a los responsables ya desaparecieron. Vamos a estar a merced de que, más que el Estado, un tercero pueda hablar y decir qué cosas ocurrieron ahí. Pero, o sea, del Estado, no, el Estado ya no puede hacer nada, yo creo. Nicolás y Beto, ya nos estamos despidiendo, pero yo me voy a dar un permiso, ¿no? A Beto, que
mira, de víctima tan pequeña, ¿no? Ha sido un tremendo emprendedor de memorias, pero no solo eso, sino que también muy a caballo y solidariamente con las víctimas, las nuevas víctimas de las violaciones a los derechos humanos, y gratamente no deja de sorprenderme la juventud de Nicolás y de Diego Ortiz, ese olfato y ese compromiso que elevan a un lugar tan alto el periodismo, ¿no? Tenemos que irnos, Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados y los invitamos a seguir escuchando nuestros programas los días lunes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Las Voces de Octubre es un programa radial producido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Guión y conducción, Alejandra Arriaza y Dino Pancani. Edición, Félix Madariaga. Gráfica visual, Ítalo Retamal.